Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes acá desde Buenos Aires. También ahí Ricardo saluda desde Venezuela. Buenas noches allá para las Europas. Estamos acá en el contexto de fiebre y también nos invita Arfoto Barcelona, a quienes agradecemos por el espacio. La idea de hoy es presentar un título que nos convoca. Es un título cuyos tres autores están acá presentes. Un título que se llama Curso Discurso, un título publicado por dos editoriales, una desde Argentina, eh, representada por mí, que se llama Sede Editorial, y desde España, Cabeza de Chorlito. Un poco la idea de hoy es contarles qué significa o cuáles fueron un poco las gestualidades detrás de este libro, de los diálogos que urdieron este libro, porque son tres autores de disciplinas independientemente particulares, que se encuentran un poco en este libro, que no es un ensayo de texto, no es un ensayo visual. Vamos a también tratar de descifrar si lo logramos qué es. Todavía ya está publicado el libro y no sabemos todavía qué es, así que hoy No, no continuaremos. no lo defino mejor. No lo definimos, exactamente. Así que bueno, nada, para comenzar, un poco quería compartirles un texto que escribió Alberto García Alix, lo voy a leer en representación de Cabeza de Chorlito, que Fred no pudo estar acá, manda sus saludos y sus cariños. Y arranco leyendo el texto y después seguimos un poquito conversando del libro, ¿sí? Dice así: esta obra conduce a un fin, desvelarnos la naturaleza del alma que debe tener un libro y cómo leer el conjunto de propiedades que debe poseer un fotolibro. Es un curso arrebatado de conceptualidad y lucidez, una clase maestra. Imágenes, puesta en escena y narrativa de los tres autores que se funden en un magma pletórico de contenido. Dotan al libro de una unidad pétrea y al mismo tiempo la hacen leve, también rítmica, cadenciosa, musical. Curso y discurso respira desde su primera página y toma un latido expresivo. Su lectura se convierte en una extraordinaria animación visual. Su voz narrativa nos alecciona como si fuera un oráculo. Nos mueve mientras las imágenes se encadenan y se funden a las páginas, les dan sonido. Hasta algo tan leve como es la foliación, aquí recita y toma entidad visual. Alimenta a la narrativa, la complementa. Curso y discurso es un libro emocional y aleccionador, y único, porque además sus autores le han dado la grandeza de tintarlo de poesía. Bueno, palabras de Alberto, ahí en representación de Cabeza de Chorlito, que es uno de los intentos de definir o entender de qué se trata este ensayo. Paso a presentar a los autores. Ricardo Báez, diseñador del libro, ahí desde Caracas con las gafitas, porque hay mucho sol. Gonzalo Golpe desde Madrid, autor de la parte textual, y Alejandro Marote, que está aparentemente arriba de un helicóptero, nos saluda desde allá. Vamos a ir directamente a algunas preguntas que me había organizado. Eh, Mientras compartimos las preguntas, les iba a compartir la presentación mostrándole algunas imágenes del libro, ¿sí? En principio, lo que más me interesaba a mí, personalmente, de conversar con ustedes hoy, era esta idea de tratar de descifrar el diálogo que hubo detrás del libro, ¿no? Como una especie de intentar hacer una anatomía total de cómo fue el proceso en el cual se encontraron las tres voces, o las tres imágenes, o las gráficas, cuál fue, si es que hubo un orden de aparición de las ideas, si todo comenzó con un texto, si todo comenzó con una imagen, si las imágenes de Alejandro entraron después para ilustrar o siempre fueron pensadas como complemento. Algunas, un poco desde esas líneas, me gustaría que toquemos y conversemos entre los cuatro para poner el libro sobre la mesa y hacerle un poquito de disección. Mientras voy a compartir pantalla, me avisan si se ve bien. Ahí está ¿lo ven al primo de Gonzalo de fondo? Sí. Ese chiste lo teníamos preparado. Bueno, dígame si se ve bien. A ver, lo saco. Ahí estamos viendo, ¿verdad? Ajá. Sí. Perfecto. Bueno, no sé quién quiere tomar la palabra de ustedes, chicos, mientras yo voy pasando algunas imágenes. Gonzalo. Sí, ya abro. Perdón, ya abro.
Yo creo que todo viene por un error de... Buscando en el móvil, que debe ser un móvil muy complicado, el de Ricardo. Ricardo y yo nos conocemos en Buenos Aires. Por un error probablemente de organización, se olvidan recogerle en el aeropuerto y me piden a mí que vaya a recogerle y que le reciba en el hotel. Entonces yo, la verdad, una de las cosas que tenía como objetivo en este festival era conocer a Ricardo. Entonces me lo llevé a desayunar y en 20 minutos pues hicimos buenas migas y le reconocí pues como lo que sospechaba, ¿no? Como un tipo que ve las cosas o que se mueve de forma semejante a mí. Tiempo después, Ricardo me hace una llamada bastante extraña, bastante peculiar, donde me dice que está haciendo un libro maravilloso, que es increíble, absolutamente increíble, que es este, Fotografía impresa en Venezuela. Es alucinante este libro, con Sagrario Berti, pobre Sagrario, ahora hablamos de ella, y me dice que quiere que escriba un libro sobre fotografía impresa en Venezuela. Entonces yo ahí le digo que se ha equivocado en la agenda, que estaba buscando por la H, a Horacio Fernández, no a mí. Número equivocado. Y él me dice que no se ha equivocado, que quiere un tipo de texto que hable un poquito más de cómo se hacen los textos. Así que yo me encerré 2 semanas a escribir, con bastante presión, porque realmente quería escribir un buen texto para Ricardo, o sea, eso es la verdad. Quería escribir un texto que mereciese la pena un poco la apuesta que había hecho Ricardo y Sagrario. Y bueno, y siempre pensaba en Sagrario, ¿no? Porque decía Sagrario Berti, ¿no? Porque decía, esta mujer que no me conoce nada, que lleva haciendo una investigación probablemente por lustros de la historia del fotolibro venezolano y Ricardo apuesta por mí para escribirle un texto que no tiene nada que ver con los textos que suelen aparecer en estos libros, ¿no? Y leyendo un poco la investigación de Sagrario, porque Ricardo me mandó todo, leí una cosa que me encantó, que fue un poco, que yo creo que ha sido un poco pues probablemente la motivación un poco de Ricardo y mía de luego cómo trabajamos ese texto, ¿no? Yo escribí primero el texto, se lo mandé, le gustó mucho a Ricardo, hice una introducción para Sagrario, creo que le gustó a Sagrario, y luego Ricardo en un momento dado me dijo, Gonzalo, con esto, con tiempo vamos a hacer un ensayo, tenemos que hacer un ensayo con ello, tenemos que llevarlo a otro plano. Entonces Sagrario, y ya le dejo a Ricardo, Sagrario dijo, o decía en su investigación una cosa, ¿no? Sobre la relación entre palabra e imagen, que la escribía con una pedazo de frase que decía que en este tipo de libros, libros con fotografías, libros fotográficos, fotolibros, coffee table books, la relación que se establece entre imagen y palabra pueden funcionar como vectores de polinización del sentido. Cuando yo vi esta maravillosa definición de vectores de polinización del sentido, yo creo que fue esa frase la que produjo que yo me sentase a escribir, a hacer repaso de estos 10 años de experiencia, 15 años de experiencia, y a acuñar este texto que luego fue la base textual de lo que se me ensayo por su discurso. Gon, perdón, ¿podés mostrar? ¿Lo tenés ahí el libro a mano? Que lo habías mostrado en cámara, porque justo estaba compartiendo pantalla cuando lo mostraste, así la gente lo ve. Para los que les gusten de este tipo de compendios, y perdón Ricardo, este tipo de compendios y Sagrario, este tipo de compendios de libros, de fotolibros, yo no he visto ningún fotolibro, ningún compendio así, es una maravilla, es algo alucinante, desde mi punto de vista alucinante y absolutamente honrado de tener un texto en ese libro porque es increíble, la verdad. Ricardo. Por alusiones. Por alusiones. Bueno, sí, ese mapa que construyó ahora Gonzalo sí, fue realmente así. Realmente yo le pedí ese texto a Gonzalo porque sentía que el libro necesitaba que tuviera una introducción que sensibilizara al lector antes de enfrentarse como a esa tonelada de información que iba a tener en el libro. Es un libro de casi 600 páginas y cuenta una historia y cuenta como todo un recorrido o sea, hiperrealista en el sentido que todo está muy en el piso, o sea, todo está muy en la tierra y yo quería que de algún modo también
se hablara no desde el lado de la investigación, sino desde el lado de un productor como lo es Gonzalo, que ha tenido, o sea, ha tenido experiencia al lado de autores y ha generado libros, y que de algún modo dijera qué siente él incluso cuando tiene un libro de estos en la mano. Y yo creo que lo que él escribió tiene que ver mucho con eso, o sea, más allá de que él lo produce, también él los consume y tiene una sensación cuando tiene en la mano un libro de estos, ¿no? Un tipo de libro de estos. Y para mí fue un resultado tremendo porque me ayudó mucho a entender también cómo pensaba Gonzalo, más allá del trabajo que yo conocía de él, y esto ayudó mucho al libro. Luego, obviamente, apenas lo leí, pensé en hacer un libro, porque me vinieron muchas imágenes a la cabeza. Incluso en su propio texto él va como construyendo parte por parte situaciones, y eso es lo que me hizo también pensar que el libro debía estar fragmentado, es decir, que yo necesitara tiempo para pensar cada dos líneas que él me va diciendo. De ahí viene también el fragmentar el texto. O sea, es una decisión que incluso yo le planteé a Gonzalo cuando lo leí, porque sentía que si yo leía todo ese texto de una vez no lo estaba leyendo. Yo cuando lo leí me quedaba cada dos, tres, cuatro líneas y pensaba y me venían muchísimas imágenes. Y a partir de eso yo le dije, bueno, vamos a fragmentarlo y incluso no estaba pensado como la idea de que tuviera imágenes específicas. Creo que teníamos como un imaginario entre los dos de cosas que habíamos incluso hecho para una charla que hicimos juntos en Madrid, que el tema era ese, justamente, y teníamos como cosas sueltas y luego Gonzalo sugirió que sumáramos a Alejandro en el libro y obviamente tiene mucho sentido porque es fotografía y siempre me tenía en la cabeza que por qué un libro que está hablando de eso, ¿por qué no representarlo a través de imágenes fotográficas? Porque sería como un poco contradictorio utilizar ilustraciones o utilizar tan solo el texto. A mí lo que me interesó era sumar todo, el texto, el diseño y la fotografía. Yo creo que el resultado tiene que ver con eso. Tiene que ver Sí, con que todas esas partes se encadenan ahí, ¿no? sí, había como tres derivadas posibles. La una era las imágenes que utilizamos un poco como detonantes discursivos o Ujú. cursivos en este caso, de lo que era pues esta charla y nuestro pim pam. Luego otra era que se nos pasó por la cabeza, era utilizar fragmentos de los libros que habíamos hecho juntos. También eso. Ujú. Y luego en un momento dado yo me fui al origen un poco de estos 10 años o 12 o 15 años de hacer libros y dije, bueno, qué hay en la fotografía o fotográficamente hablando en este discurso, ¿no? Y me encontré muy claramente con Alejandro. O sea, yo siempre he dicho que yo aprendí fotografía con Alejandro, 3 años de editar su archivo, 120.000 fotografías en negativo, durante 3 años, sesiones de, no sé, 2.000, 3.000 fotografías, y todo lo que eran, por ejemplo, conceptos muy importantes, como era, por ejemplo, cuando una fotografía está agarrada, cuando la tensión se sostiene, cómo funciona una secuencia, cómo funciona un ritmo, cómo funciona un mosaico. Yo eso realmente no lo he aprendido de Ricardo, y de Alejandro, lo he aprendido de estar ahí editando y editando y editando y editando con él, ¿no? Por eso la consecuencia lógica de todo lo que se decía en relación con la parte de curso de, del ensayo tenía, sin lugar a dudas, que ver con Alejandro. La opción B. Bueno, pues en mi opinión, yo salgo a jugar en la segunda parte de este partido, que como ellos ya han ido explicando, estaba en marcha, y a mí me comenta Gonzalo que tenía un proyecto en cabeza, que estaba en relaciones con Ricardo, me enseña el texto y me parece pues una idea maravillosa. Lo leo y automáticamente entiendo lo que estaba planteando. Gonzalo me dio una serie de conceptos de un tipo de imágenes que querían, como una especie de conceptos simbólicos que querían trabajar para generar un contenido de imágenes que fueran esas carpetas para luego poder trabajar con ellas. Y ahí es cuando me reuní con este equipazo de dos y echó a andar este proyecto. Vale, y me meto yo ahora.
Si quieren contar un poquito cómo es esta división de dos cabezas, ¿no? Que hace esta división de tres cabezas que se convierten en dos libros distintos que de alguna manera parten del mismo ensayo, pero que son dos piezas particulares, ¿no? Yo creo que está todo relacionado, es decir, cuando hablamos un poco de la idea de Sagrario, de vectores polinización, al final aquí nos estamos polinizando todos, es decir, yo polinizo a Ricardo, Ricardo me poliniza a mí me había polinizado durante años Alejandro, yo también había jugado un papel, ¿no?, en la parte discursiva de Alejandro. La relación, yo creo que entre Alejandro y yo, a nivel de discurso y curso, la vivencial y la profesional habla directamente de este libro, ¿no? Salvo que la persona que un poco, que de alguna forma lo acaba de cerrar y lo acaba de entender y lo acaba de orquestar, es Ricardo. Ricardo es no solo, desde mi punto de vista, el diseñador de este libro, sino de alguna manera es el que puso orden de alguna manera, ¿no? Porque el texto tenía un orden prefijado y las fotos podían ser editadas de 20.000 maneras, pero de alguna manera el que dejó de escuchar... El que mete el gol. El que mete el gol, el que dejó de escuchar un poco a veces esa dictadura del texto, ¿no? Porque uno dice un ensayo se organiza con palabras a través de ese discurso, en este caso no es así. En este caso yo creo que es el diseño y la puesta en página y la edición y la conceptualización que hicimos juntos, pero que principalmente provoca Ricardo, el que empieza a dar orden a todo desde mi punto de vista. Vale. Sí, yo creo que lo que generó también, y lo que me parece interesante de este libro, normalmente no pasa eso. Bueno, a mí no me pasa así con normalidad que haya esa fluidez entre las partes. O sea, el que tú tengas relación con Alejandro hace que la fluidez sea mayor. O sea, no es que estamos llamando a una persona ajena, los dos, para que de alguna manera intente entrar como en la relación que ya entre tú, Gonzalo y yo, o sea, ya ha habido. Entonces yo creo que es como una síntesis ahí de sintonización. O sea, creo que todos estábamos como yendo en la misma sintonía, y yo lo que hice de alguna manera fue como ecualizarlo todo, ¿no? O sea, de igual manera ahí uno siente que las imágenes que estaba dando Alejandro ya tenían que ver con el texto. O sea, él no está dando cualquier imagen. Él está también respondiendo al texto, a pesar de no haber hecho, hay una preedición de eso. Él no me está soltando las 17.000 imágenes, me está soltando un grupo de imágenes que él considera que pudieran servir como lenguaje para representar visualmente al texto. Y luego ahí yo lo que voy es tratando como de hacer diálogos entre esas partes, entre el texto, entre la forma del libro y entre la fotografía. Y el diseño también va hablando con otros pedazos que se van ilustrando a través de la propia forma del libro, ¿no? Sí, sin duda. A ver, hay que entender también que yo cuando aprendía fotografía lo aprendí a través de Alejandro, y el tema, por ejemplo, de la tensión, uno no puede ver el trabajo de Alejandro sin entender lo importante que es ese equilibrio de tensiones. El equilibrio de tensiones es un concepto que vas a encontrar en todo momento, en mis palabras y en el diseño de Ricardo. Sí, en realidad, claro, sí. Eso, en la base, cuando tú lo buscas en el discurso, viene Alejandro, viene la composición fotográfica y la forma de hacer fotografía de Alejandro. Con lo cual, todo tenía efectivamente algo orgánico que venía de 10 años, de hace 10 años, cuando Alejandro y yo nos conocimos. En mi opinión, este libro, si lo asemejáramos a un plato de cocina, para mí sería como que Gonzalo ha redactado una receta. En mi caso, aporto unos ingredientes recolectados durante un montón de años y hace bastante tiempo ya, y Ricardo sería el chef, el que utiliza todos los ingredientes con una receta y de alguna manera le da ese empujón final que decía Gonzalo para sacarlo adelante. Y bueno, en este caso los editores serían las comadronas. Y nada, pues es un proyecto que, más allá de un libro en el cual tú lees las imágenes o el texto o el diseño,
para mí hay una fusión entre los tres lenguajes, y con lo que me quedo no es con ninguna de las tres partes, sino con la sensación, el sabor, la emoción. No me quedo ni con la imagen. De hecho, las partes del libro que más me gustan son donde aparece el vacío de imagen y la gestión esa del vacío, que me sublimé ya, donde ni siquiera ya desaparece hasta el diseño y desaparece el texto. Y bueno, pues para mí esta triada es esto, una relación entre tres fuerzas que se encuentran y de manera natural confluyen en curso-discurso. Perfecto. Te tomo esto que particularmente decís de las partes vacías del libro, las partes blancas, y desde ahí pasamos a esta pregunta que en realidad la idea es de comentar, ¿no? El libro comienza citando a Ulises Carrión. La figura de Ulises Carrión está presente en el libro, de hecho está mencionado 2 veces específicamente, ¿no? Pero digamos que su espíritu gira por ahí. Hay una parte específica de Curso Discurso que el texto dice, somos lo que leemos, pero también lo que otros leyeron, ¿no? Como citando esos fantasmas constantes de la lectura o de la cultura, ¿no? que está circulando. Entonces, las preguntas acá puntuales alrededor de esta idea es, ¿cuáles son las otras lecturas que componen a Curso Discurso? Por Sí, supuesto, algunas que podamos enunciar, ¿no? Porque... a ver, sí, esto de somos lo que leemos, eso tiene que ver con mi madre y con mi padre. Eso tiene que ver con mi relación íntima y personal con los libros, y tiene que ver que yo he mamado desde pequeño 2 personas que leían mucho y leían muy diferente. Entonces, tenía a mi madre que leía, es una lectora culta y es una lectora sutil y es una lectora caprichosa, pero también con unos gustos muy, muy definidos. Y luego a mi padre, que era un lector escapista, que era un lector un poco que buscaba el ocio, de alguna manera, porque pues ya había estudiado todo lo que tenía que estudiar, había leído mucho. Mi padre es impresionante. O sea, tú ves leer a mi padre libros y piensas que te está tomando el pelo, que te está jodiendo. O sea, pasa las páginas en cuestión de segundos. O sea, tiene una lectura como automática en diagonal, que es algo espectacular, ¿no? Entonces, yo siempre digo que mi educación visual empezó colándome en la habitación de mi padre, porque mi padre y mi madre vivían, dormían separados, porque mi padre es uno de estos leones durmientes, ¿no? Que no deja dormir a nadie en la casa. Y yo me colaba cuando era pequeño y miraba la biblioteca de mi padre, que estaba llena de libros de aventuras con unas cubiertas increíbles y unas reseñas o sinopsis súper prometedoras. Y yo no leía ningún libro. Básicamente le desordenaba la biblioteca, veía los diseños de cubiertas, veía las reseñas y me imaginaba los libros. Entonces yo empecé imaginándome libros. La primera vez que abrí un libro a mi padre para leerlo, pues igual le habían pasado 3 o 4 años desde ese momento, ¿no? Eso por un lado. ¿Cuál es la presencia de Ulises? La presencia de Ulises es una presencia más desde mi punto de vista operativa, porque por un lado es una figura que nosotros cuando Ricardo y yo empezamos a pensar qué libro queremos hacer, hubo como 2 referentes a nivel de rara avis, de libros extraños, de libros un poco de cómo se comportan, ¿no? Con el lector y dentro del medio en el que habitan, que fue por un lado el nuevo arte de hacer libros de Ulises, y luego por el otro lado The Medium is the Message de McLuhan. Entonces, nosotros en el primer momento siempre dijimos, o sea, este libro tiene un punto raro, desde luego, y tiene un punto un poco pedagógico. La pedagogía nos interesaba mucho desde la experiencia. Y esos fueron los 2 ejes. Entonces, Ulises lo que nos permite, de alguna manera, lo que a mí me permite como armador del discurso, es en 2 momentos muy concretos. En uno, preparar el texto, es lo que abre en el texto hablando de la estructura, y en el otro, que es un momento increíble, maravilloso, una frase alucinante que ahora curiosamente está presidiendo mi siguiente investigación, que tiene que ver con la distancia, que es algo que dice, decía también Ulises, que el espacio existe fuera de la subjetividad, que si 2 sujetos comunican en el espacio, este es un elemento de la comunicación que impone sus propias leyes. Entonces, ese texto, esa pequeña reflexión alucinante, inagotable,
es luego lo que provoca la segunda parte del libro. Pero no creo que esté, o sea, el uso de Ulises desde mi punto de vista es más el tipo de libro que hizo y cómo se relacionaba él con los libros desde el punto de vista, te diría, hasta ético y experiencial, que más él como o su obra, ¿no? Desde mi punto de vista. No sé qué piensan Ricardo o Alejandro. Ricardo. No, para mí, o sea, el uso que le das a Ulises y todo lo que conozco de su obra, a mí lo que más me disparó fue cuestionarme también cómo uno lee el libro. O sea, y yo creo que de ahí también sale esta idea como de los espacios que tiene el libro y cómo el libro también va cambiando de ambiente. Eh, una cosa que va sucediendo en las primeras 100 páginas es que el libro va foliado de una manera que va ilustrando de algún modo diseños que para mí han sido importantes y que la mayoría son de libros venezolanos. Eso va entintando de alguna manera el ambiente de lo que va diciendo Gonzalo, como el audio. O sea, yo siento también que es como una película. Va narrando Gonzalo, pero a la vez yo voy dejando por detrás situaciones que a mí me han marcado también el diseño. Entonces yo lo voy mostrando también a través de los folios. Eso también marca la idea de que todos los aspectos del libro, cualquier detalle del libro te comunica algo. Por eso es que cuando yo hablo de los automatismos que se producen en los libros, les afecta, les hace muy mal el crear automatismos, es decir, siempre colocar los folios en el mismo lugar, siempre colocar las imágenes de un tamaño, siempre elegir los mismos formatos. Entonces el hacer visible o el hacer, o sea, usar la foliación también para contar una historia paralela mientras va sucediendo el libro, eso también tiene que ver con cómo uno lee el libro y que Ulises tenía también como esa relación de como trastocar el objeto o trastocar la secuencia o cómo es tu postura frente al libro. Y una de las cosas específicas, incluso tiene que ver con la frase que tú acabas de leer, Gonzalo, es ese momento del libro que aparecen estos números grandes que te dice que la página 1, o sea, la página 1 no es la 1, sino la 2. O sea, primero ves la página derecha que la izquierda. Entonces, el orden del libro realmente ¿cuál es? ¿Entiendes? O sea, uno abre el libro y las páginas derechas las ves primero que la izquierda. Y por un orden de escritura latina es de izquierda a derecha, pero realmente uno abre el libro y lo primero que ve es a la derecha. Entonces ya esa, como el propio, lo que llama como el propio gobierno o la propia regla del libro también está siendo cuestionada en este libro también, ¿no? Por ahí son todos como ideas que uno va también como intentando representar y que va como haciendo guiños también entre lo gráfico, entre lo fotográfico, entre lo textual. O sea, por eso es que me encanta lo que dice Alejandro, que uno no puede despegar la idea de lo fotográfico, lo textual y el diseño. Yo creo que aquí pasa mucho que está todo amalgamado, ¿no? En mi opinión es el texto el que genera un ritmo desde la portada hasta la contraportada, donde las imágenes que yo aporto, en este caso sería como una energía, en mi opinión, de algo que yo propongo como unas imágenes que son una representación de algo que es lo lleno, ¿no? Algo que ocupa, pero que en ellas hay una búsqueda de la comprensión del vacío, su opuesto, y Ricardo de una forma magistral para musicalizar todo lo que es el recorrido del libro, entiende muy bien el vacío. Yo me he dado cuenta cuando nos presentó la primera propuesta de maqueta que me parecía maravillosa esa gestión del vacío que él proponía a partir de imágenes y texto. Y de alguna manera, pues es una pieza, es un libro, en formato libro, pero que para mí es más una especie de partitura musical, ¿no? Que cuando te lo vas leyendo también la lectura es muy ligera, no es un libro que tardas ni siquiera 20 minutos en leerlo y se produce una sensación que para mí está más cercana a lo que es escucharte un tema o un tema de musical largo. Un disco, sí. Eso, más que, sí, es un tema de estos largos, de como un tecno elegante, a leer un libro. Y luego otra sensación que me dio muy interesante con esta conjunción de energías fue que me llevaba hacia el mundo más que hacia el mundo del cómic, hacia la sensación que me genera el cómic, que es a una vivencia que va más allá de lo visual o de lo que lees, sino que es como hay como una sensación emocional que me parece que la confluencia de estas tres energías aportan.
¿Y qué lector se imaginan como lector ideal de esto? ¿O lectores ideales o lectura ideal, si es que existe tal categoría? Esto va a ser un plano personal, no teórico, digo, como quizás vos antes hablaste de tu viejo, tu vieja, de tus Mira, padres. aquí lo que molaría es que Alejandro pusiese el audio de su madre comentando el libro. Sí, es verdad. No lo sé, no creo que tenga un lector ideal, creo que lo bueno que tiene libros como estos, con su extremada rareza, es que vas a saber si es para ti o no antes incluso yo creo que casi de abrirlos, ¿no? Como decía Alejandro, esto es un libro que elogias y ya te ha enganchado o te ha descartado, te ha discriminado, ¿no? Pero tiene ese punto tan personal, ¿no? Que funciona no en un plano racional, no en un plano emocional, sino que es o vibras o no vibra, o te vibra o no te vibra. ¿No? Y da igual lo que hayas leído, da igual de dónde vengas, ¿no? Por ejemplo, en este audio que nos mandó la madre de Alejandro, describía las sensaciones de ergonomía del libro. Entonces, sí, lo escribía con adjetivos, entonces decía, es un libro suave, Vamos, la mano. que pesa más de lo que parece, que el pase de página es muy agradable. Entonces, claro, te quedas como diciendo, wow, nos acaban de hacer un análisis del libro como objeto a nivel sensorial. Un análisis Publiquemos corporal. la reseña de tu madre, la publicamos en la página, dale. Bueno, y en el audio que mandé faltaba, es que se cortó justo, dijo, y es un libro que mucha gente debería comprar para ayudar a los editores. Por este esfuerzo en este momento que estamos justo viviendo, que tengan la valentía de publicar. La parte más importante es la que se cortó, ¿no? Eso se cortó, pues sobre todo porque en estos momentos lo que se está derrumbando todo, pues que haya dos editoriales, una en Madrid con representación suiza y otra en Buenos Aires, que se dediquen o se decidan a hacer esto. Pues me parece, que se atrevan. Me parece encomiable y pues bueno, pues es una representación de que hay que tirar para adelante y hay que seguir. Lindo ping-pong esto, Martín, te acaban de lanzar. Es decir, tú nos preguntas sobre los lectores, o sea, tú eres uno de los publicadores de este libro. ¿Cómo se te ocurre sacar un libro como este a la calle? Sí, yo creo ahora esta pregunta es buena hacerla. Esa buena. Justo que Ale comenta esto, que como que de repente hubo dos libros, ¿no? Sí, antes no había y ahora hay. Claro, yo cuando el primer contacto que tuve con el libro, no sé, creo que fue a mitad de año, en abril, ya no recuerdo el mes porque, bueno, la pandemia hizo cosas con el tiempo, ¿no? Pero recuerdo la primera vez que lo vi, que me lo compartiste vos, Gon, que creo que ni siquiera estaba terminado, que me dio la sensación de que había un tesorito ahí y que yo no podía creer que nadie lo estuviera publicando. Casi que me parecía como poco real, tenía miedo de preguntar en voz alta a ver si aparecía otro y lo publicaba, ¿viste? Como, digo, creo que te lo dije, de hecho lo tengo escrito en el texto que escribí para el libro, en representación del libro en la web, esta idea de que para mí es un libro que merecía existir. No me preguntes, es una cosa medio mística, la cuestión de que merece existir. No sé si hay libros que no merecen o que sí merecen, pero este particularmente yo tuve esa sensación muy atravesada de que merecía su existencia. Y yo creo que tenía el libro de alguna manera una cosa muy contenida, como mucha energía ahí adentro, como mucha energía conjunta, porque apenas logramos destrabar eso, taca, y de repente hay dos publicaciones en dos continentes, como que fue muy rápido una cosa atrás de la otra, ¿no? Eso no dejó de sorprenderme, aparte la fluidez con la cual yo a Fred, de Cabeza de Chorlito, la conocía, tampoco tengo una relación muy cercana, digamos, he compartido alguna cerveza con ella en algún momento, pero como se generó mucha fluidez alrededor del libro, como había mucha buena energía circulando alrededor de él, y eso yo creo que es algo como editor que me resulta interesante destacar, ¿no? Siento como que el libro fue como destapar una olla, y ¡puc! Y saltó, o un champagne, vamos a decir, si quieren. Un buen champagne. Linda carita le salió a los dos bebés, ¿eh? Las portadas a mí me parecen muy buenas las dos y magistrales, y creo que, no sé, ¿qué te parece a ti, Martín, este hecho de coeditar con portadas diferentes un mismo proyecto? A mí me resulta, o sea,
Me interesa mucho, o sea, personalmente tengo como una relación muy, muy de apertura con el contenido. O sea, creo como en esta idea de que la información circule, de que los contenidos circulen. Entonces, en ese sentido, digo, a ver, yo tengo una editorial también en Buenos Aires, coordino un festival de libros de fotografía, soy ávido lector de fotolibros, soy ávido lector de literatura. Digo, me interesa que los libros se muevan. Entonces, en ese sentido de que haya dos versiones del libro, para mí es sinergia pura, es calentura pura, es como que se excitan entre sí. Como que yo creo que al que le guste el libro va a querer tener los dos, porque son como Eso decía, medio... eso decía mi madre. Sí, sí, porque a mí me cuesta definirlo últimamente cuando me preguntan, es el mismo ensayo, pero son libros distintos, pero es el mismo, una cosa medio borgiana pasando ahí, que está bueno, para mí es... Es que sería ideal poder hacer eso con todos los libros, que te impriman uno en Argentina y uno en Madrid, a ver qué pasa, o sea, qué relación existe como objeto de cada uno y qué energía carga cada uno, porque cada libro carga una energía distinta desde donde nace, ¿no? Sí, aparte siguiendo como esa lógica de Carrión, ¿no? En relación con el espacio, como los libros están, viste, como habitándose desde distintos lugares, e incluso naciendo desde distintos lugares, ¿no? Como Sí, tintas distintas, por decirlo de alguna manera. sí. Ajá, Y bonito. en ese viste, es un libro que a mí personalmente, esto como lector, no tanto como editor, a mí es un libro que me convoca mucho porque habla de libros, habla de lo que se siente hacer y leer, de lo que se siente pensar un libro, de lo que se siente un libro, no sé, como todas esas reflexiones que yo personalmente no sé, me convocan. Entonces, en ese sentido, que el mismo libro que es una máquina de pensar cómo sentir libros, sea también medio un laberinto que se publica en dos cabezas, en dos lugares distintos, y que eso no tenga mucha razón de ser, como todas esas cosas me parece que le agregan capas de discurso, y que lo van complejizando, pero lo van acercando también. Y eso me parece fantástico, me gusta. No sé, aparte de lo que has dicho, de la idea de imprimir en dos lugares, a mí el que haya tenido la oportunidad, y ya eso hasta me está asustando un poco como ese gusto que le estoy agarrando al hacer varios libros del mismo o hacer reediciones del mismo, porque creo que es lo que me provoca hacer de ahora en adelante, te permite también o reflexionar sobre algún error o reflexionar sobre las distintas representaciones que puede haber de un mismo libro. O sea, el que haya dos portadas y que las dos de alguna manera vengan de un mismo contenido, o sea, la solución proviene de lo que está dentro igual, ¿cierto? Y luego afuera tiene una relación distinta según dónde está apareciendo. A mí eso me parece genial, o sea, poder tener esa posibilidad de hacer eso sobre un libro, ya para mí esa oportunidad hace que para mí este libro sea muy valioso, ¿no? ¿Sabés lo que sería fantástico, Ricky, ahora que te escucho? De hecho, vamos a lanzar el desafío al público oyente. Si liquidamos el stock del libro, hacemos otro distinto, pero igual. O Sí, sea, seguimos claro, sí, 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 sí. un libro que No, vaya no, hay que hacerlo. mutando constante. ¿Sabes qué? Me hiciste recordar, ahora estoy leyendo unos libros de Lem, Stanislaw Lem, que a Gon, que le gusta mucho, siempre me lo recomendó mucho, pero bueno, me cayó en este momento en las manos, en el momento adecuado, y él tiene unos libros que son se llama La Biblioteca del Siglo XXI, son varios títulos donde son como prólogos de libros del futuro que no existen, reseñas de, como todas maquinarias alrededor del libro. Y tiene una frase particular que para mí describe muy bien esto que decís vos de los libros posibles o de los libros que hay detrás y adelante y a los costados del libro que uno hace, que dice, todo libro es la tumba de otros miles de libros que no llegaron, Claro. ¿no? Como la idea del libro como lápida, como Sí, tumba, sí, 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 que sí, sí, representa la muerte totalmente. de todos los otros, me parece Sí, fantástico. Carga con la vida y la muerte de los otros, ¿viste? Es sí, eso como... es bellísimo. Y es real, y es así. O sea, todo lo que uno descarta y mata a la hora de tomar una decisión de hacer un libro, es así. Sí, sí, sí. Así que no sé si quieren que abramos algunas preguntas al público, no sé si quieren comentar algo más, chicos. Yo de mi lado un poco estoy saldado con las preguntas que les hice. No Tenía un sé par de preguntas si, más, pero las fueron como medio encarando.
Sí, no sé si pueden preguntar. Sí, porque acá en YouTube... Para que voy a dejar de compartir, así no hago líos. A ver si hay alguna preguntita dando vuelta. ¿Cuál es el futuro de los libros? Tira Olmo. Wow. Tranquila pregunta. ¿De Olmo. cuáles libros? ¿De cuáles tipos? ¿De cuál futuro? ¿Cuál es el futuro de los seres humanos, Olmo? Olmo, ¿tienes un libro que lea al futuro? ¿Y qué más da? O sea, a ver, precisamente yo creo que si algo ha hecho por nosotros el COVID, maldito 2020. COVID, el 2020, es que dejemos de pensar tanto en el futuro y hacer proyecciones y que nos quedemos un poquito en el presente, que alarguemos el tiempo que también nos ha enseñado el COVID y el encierro, a alargar los tiempos, a no desesperarnos con esos tiempos lentos. Y mira, quedémonos en el presente, sigamos tomando las cosas en serio, no hagamos proyecciones porque nadie sabe nada. Y eso es lo que yo te diría en relación con el futuro del libro. Yo citaré aquí a Jaime Narváez, que una vez en una charla suya le oí decir que su intención al diseñar libros era que resistieran a una mudanza, y se me quedó muy grabado eso. Y yo diría que el futuro del libro, o sea, para mí sería que cada vez lo matérico, lo sólido, lo pesado, cada vez cuesta más acumularlo, y casi es como que me llevo esto para casa, es casi como un reto, pues que para el futuro, pues que resistan dos mudanzas, ¿no? Como que pasen dos filtros, que no se acaben nunca. Que te lo lleves, o sea, que formen parte de la familia que sea tu biblioteca, ¿no? Toda tu librería, que se hermane y que tú veas que entre ellos funcionan, y ahí siempre hay un hueco para un libro importante. Resistan dos mudanzas y una separación, ponele, ¿no? Una cosa, Exacto, eso. Uy, eso está blindado. un par de tormentas. No, yo diría que más que preguntarse sobre el tiempo, yo disfrutaría más de este tipo de situaciones. O sea, yo le soy muy sincero, y todo lo que ha implicado este libro lo he disfrutado mucho. Y yo creo que eso en la vida ahorita a mí ya me carga. O sea, ya con eso estoy bien. Porque ya el hecho de uno trabajar en esto y producir en esto en contra de toda la situación real, de lo cotidiano, del trabajo, lograr esto de una manera fluida y obteniendo un producto final con el que uno se siente bien, ya para mí eso lo cumple todo. Y que entre todos hayamos logrado esto me parece increíble. Editores, ahora que hay lectores involucrados, ya comienza como a nacer como una nueva relación con el libro que generará otras cosas. O sea, ya para mí eso cumple con todo, y no me pregunto ni siquiera qué coño vamos a hacer con el libro en el futuro. Me da igual. Sí, yo creo, o sea, no sé realmente cuál es el futuro de los libros. Sí, particularmente con este libro, estoy convencido de que carga con futuro, ¿no? Porque para mí es un libro que enseña, pero que provoca y que dan ganas de seguir vinculándose con los libros, yo creo que dan ganas de desafiar al objeto libro, ¿no? Como dan ganas de esto, de pensar cuál es el libro que viene, cuál es el... Sí, quizás ese sería el objetivo, como motivar, ¿no? O sea, o hacer pensar que puedes hacer otras cosas a partir de ello, no nada más consumirlo, sino también producirlo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Yo creo que Yo, si yo, resiste dos mudanzas y produce 3 libros nuevos, Y una pandemia, resistió una pandemia, ¿no? Ya. yo esto que dice Ricardo y Martín, que me gustaría aportar que para mí lo interesante del futuro del libro, más allá de este libro o del libro que sea, es aportarle a ese libro una vivencia. Evidentemente cada libro tiene una vivencia, pero para mí lo importante de este parto que hemos tenido entre los tres y las dos editoriales es que ha sido casi como un disco, ha sido una cosa muy colaborativa, donde hemos entrado en una onda y donde, más allá de la distancia, que con Ricardo no nos hemos visto en persona, pues se ha generado como un trabajo como casi de estudio, ¿no? Como cuando está una banda, y de ahí surge pues, la energía con la que ese libro echa a andar. Y creo que eso es lo que falta hoy en día, ¿no? En muchas de las cosas que simplemente el producto nos arrastra hacia lo que queremos hacer,
Y yo, pues, no sé, volver más al estudio a hacer música en vez de simplemente en tu casa con el ordenador, creo que es necesario en todos los lenguajes, ¿no? Sí, Como reunirse. o incluso estar haciendo el disco para que te ganes el Grammy, ¿no? Es, bueno, lo que sea, sí, el Grammy o lo que sea. Entonces, No, ya no, aquí no, no pensar en aprovecharía. eso. Exacto, lo contrario, claro. Es que se me está ocurriendo a algún documental que he visto de cuando Ron hizo La leyenda del tiempo y que se reunían ahí un mes en un estudio, 15 músicos, y surgía la vivencia. Entonces aquí ya invitaría Claro, a Martín a cuando venda todas las unidades del libro, a que nos reúna a todos y nos juntamos por un mes en algún sitio y hacemos hacer otro un libro. disco, hacer otro. Sí, otro disco que para mí, eso me encantaría, por ejemplo, estoy diciendo de broma, pero sí sería increíble, ¿no? Reunirnos varios y gestar esto con las imágenes, con el diseño y con el texto en directo. Sería maravilloso, sería una cosa totalmente diferente a lo previsible y surgirían, pues, surgirían libros o proyectos que no tendrían nada que ver con la Sí, parte tan racional. de hecho, Alejandro ya nos han tirado esa. Lo que pasa es que nos han tirado es un espacio que es interesante porque curso discurso ocurre aquí en un formato libro, pero realmente lo que estamos diciendo dentro del mundo de la relación entre imagen y palabra es aplicable al formato expositivo y es aplicable a las webs. Nada de lo que decimos, salvo lo que tiene que ver con el objeto libro, en relación con imagen y palabra, no es aplicable al espacio. Entonces, una de las evoluciones a mí que me gustaría es juntarnos los tres dentro de un espacio expositivo para entender cómo ese curso y ese discurso tomaría al asalto esas paredes, ¿no? Por ejemplo. A mí sería algo que ojalá acabe tomando realidad, ¿no? Igual ahí, Gon, yo creo que el libro como objeto arquetípico, el libro como forma, o sea, está tan, digamos, impreso en el ADN de la cultura que comunicamos y que tenemos y que somos, que no hace falta la presencia del objeto para poder proyectarlo, ¿entendés? Para poder citarlo Sí, directamente. El claro. arquetipo del libro es tan claro, es como que yo no tengo que mostrarte un árbol enfrente tuyo para ¿entendés? Especificar un árbol. Por supuesto que las experiencias son distintas, pero creo que la figura del libro como objeto ontológicamente está como adentro, ¿no? Como Sí, sí. acá. Pero sería en lugar de hablar, porque al final lo que hacemos es ocupar con un discurso teórico y con una serie de dimensiones, una dimensión gráfica, una dimensión fotográfica, ocupamos un espacio llamado libro. Pero en la esencia está lenguajes que hibridan y cómo funcionan, ¿no? Es la hibridación. Entonces, sí, de repente podemos llevar esa hibridación a una página web, sí, de repente podemos cuestionarnos a nosotros mismos cómo funcionaría en un espacio expositivo y cómo serían los tiros, esos tiros de los que hablamos, cómo sería ese espacio de intimidad, si es que pudiésemos lograr, por ejemplo, una cuestión de intimidad en una exposición. Yo creo que eso nos pondría, y digo sexualmente y sensualmente, nos pondría en un nivel de excitación que provocaría precisamente nuevas rutas de pensamiento y nuevas alquimias, tanto en el caso de Alejandro como de Ricardo, como mío. No hablo tanto del dispositivo como del núcleo, de la hibridación entre lenguajes y cómo estos se comportan entre sí. Hay una última pregunta que hace Tony Jerez, y si quieren con eso vamos cerrando, que Sí. dice, dijeron que al principio el libro estaba basado o empezó por el fotolibro venezolano. Si fuera al revés, el editor español, quien escribe los textos y quien hace las fotos fueran venezolanos, ¿el libro sería diferente? ¿Se entendió la pregunta? No. Sí. ¿No? Como si Es una invirtiéramos... pregunta para Gonzalo. Pero Si Sí, invirtiéramos Gonzalo, Para Ricardo, yo creo, en todo caso, que fue el que provocó todo. Pero es que no veo qué cambio haría, o sea, en el sentido geográfico, en el sentido espacial, en qué sentido cambiaría, porque ahora yo siento bueno, eso no nos afectó en lo absoluto, y yo creo que lo que dijo Alejandro tiene mucho sentido en el que, a pesar de que ni nos hemos visto personalmente, yo creo que ha sido hasta más fluido de cuando uno tiene una persona al lado, y eso yo creo que ahorita, este año sobre todo, nos marcó más que nunca en que puede llevarse a cabo un proyecto así perfectamente a la distancia que sea. Yo, si es lo que estoy entendiendo de la pregunta, yo creo que no haría ningún cambio. O sea, no haría ninguna diferencia.
porque, No. o sea, ahí en tal caso, si uno dice, bueno, todos los autores son venezolanos, son españoles, creo que jamás había pensado en eso. No. Y luego la afinidad, un poco, cada uno viniendo desde el mundo que viene entre los tres, es... o sea, que Ricardo y Alejandro hayan tenido una afinidad natural desde el minuto cero, sin conocerse ni haberse visto, ¿no? Precisamente habla también del libro, ¿no? Si Sí. yo la tengo con Ricardo y si yo la tengo con Alejandro y esa afinidad viene precisamente de nuestro día a día, parecía un resultado posible que eso ocurriese, y efectivamente no solo ha ocurrido, sino que los dos han tenido su propia relación y han desarrollado Sí, la parte gráfica, porque, que no era mi cosa. sí, porque Pues- pudo haber pasado que en verdad, o sea, si lo piensas al revés, pudo haber pasado que sea aquí, sea en cualquier parte del mundo, Sí, claro. no nos hubiésemos llevado para nada bien y no hubiésemos encadenado todo, ¿no? Y hasta con las editoriales. Yo creo que no tiene que ver con la geografía, creo que tiene que ver con un pensamiento en el que todos estamos yendo como a un lugar, por lo menos en el aspecto de los libros, y yo creo que todos nos sintonizamos y llegamos ahí, ¿no? Yo para mí más que la nacionalidad es una cuestión de sentido del humor que tiene que ver con la manera de comprender el lenguaje y la manera de comunicarse. Entonces, si los editores, autores o coautores fueran de una nacionalidad diferente, pero confluyeran en un lenguaje común que aplicado al libro, a la imagen, al diseño y al texto, pero que es exportable a la comunicación, pues sería diferente o sería lo mismo, pero estaría reunido en, pues, o sea, daría algo diferente pero similar. Yo estoy seguro de que sería más aburrido, porque esta combinación de gente en el grupo acá de WhatsApp no sabe. Y ahora cuando termine el libro me voy a poner a llorar porque no sé si cerrar el grupo Vamos a tener que hacer otro libro. Hacemos el libro de los chistes o que inventar surgieron a otro partir del libro. libro, o un libro de todo lo que hice en el grupo, no sé qué hacer. Eso. Hay Sí, lo veo. datos. Hay Bueno, datos. esa es la mejor constatación, ¿no? El grupo de WhatsApp que tenemos es absolutamente demente, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿quién coño hace, perdón, ¿no? ¿Quién narices hace un libro y se abre un chat de Bueno, estos infumable de 40 a 50 mensajes cada vez que lo abres? Mierda. bueno, eso lo hace todo el mundo, Gonzalo, no es una cosa del Lo ambiente hacen las del libro. familias en Navidades, pero... No, eso lo hace cualquiera que toma Cualquiera. cualquier decisión estúpida. Abramos un Eso. chat de, no sé lo que sea. Yo no pertenezco a ningún grupo de chat salvo al vuestro, o sea que no sé qué deciros. Porque eres un amante del libro purista, Gonzalo. Es lo que te pasa. Bueno, Bueno, vamos a ir cerrando acá. Bueno, de vuelta agradecidos todos con Fiebre, con la gente de la organización de Arfoto Barcelona. Esperamos hayan disfrutado la charla, la conversación, y obviamente a quienes estén interesados, tanto por la parte de América, como por Europa, o por todo el mundo, o se meten en la página del SED, sededitorial.com, o en nuestras redes, o mismo Cabeza de Chorlito, y desde ahí se aventuran en tener este libro en la mano y permitirnos hacer los que sigan. Así que nada, de mi parte, saludos a todos, chicos, un placer encontrarnos. Gracias, La muchísimas próxima muchas gracias. 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 Y miren, corto así nomás,